Hoy día quiero compartir estas cosas que hace Dios, que de repente, sin ponernos de acuerdo, como que toda la reunión va tomando un rumbo. ¿Ya? Hoy día quiero hablar de un tema que yo creo que es muy importante. Quiero hablar referente a las ofrendas, ¿ya? Y a los diezmos. Un tema importante, no quiero decir delicado, pero es un tema muy importante para la vida de la iglesia, ¿ya? Lamentablemente, con todo esto que ha ocurrido en todos los ambientes, hemos visto tanto fraude, tanta aprovechamiento. Lamentablemente la iglesia tampoco ha estado ajena a todo este tipo de cosas, ¿ya? Y en muchos lugares, aquí en nuestro país, no hace mucho también se destapó todo un fraude y todo un tema. Y yo me veo en la responsabilidad como pastor de esta iglesia de hablar un poco de esto y poner el fundamento bíblico, ¿ya? A mí, si hay algo que me molesta, es cuando se tergiversan las cosas, cuando la verdad es manipulada para el beneficio de algunos. Y esto lo podemos ver, ¿saben? Hoy día hay toda una corriente de este Evangelio de la Prosperidad y donde utilizan ciertos pasajes para sostener esta doctrina, esta falsa doctrina, ¿ya? Y también, por otro lado, hay muchos que toman otros pasajes para negar y justificar el no comprometerse con la iglesia. Entonces yo quiero hoy día no pretendo hacer un estudio, pero sí quiero nombrar algunos principios a la luz de la Escritura referente a esto. También quiero decir que como iglesia, para quienes no nos están conociendo recién, somos una iglesia que se autosustenta, ¿ya? Es decir, cuando tomamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, están destinados al sostenimiento de la iglesia, ¿ya? Este no es un lugar propio, arrendamos. Esto lo construimos gracias a ofrendas de muchos acá. Entonces, quiero que podamos entender a la luz de la Escritura todo esto acerca de las ofrendas, ya que es un tema, yo no quiero decir que es delicado, sino que es un tema que tenemos que hablarlo abiertamente, ¿ya? Nosotros, para los que no nos están conociendo, como les digo, yo de profesión soy ingeniero. Llevamos 9 años como iglesia y hace casi 5 o 6 años estoy trabajando y estamos trabajando a tiempo completo en la iglesia, ¿ya? Así que les digo esto porque queremos ser transparentes en todo esto. Nosotros como pastores no manejamos el dinero, hay un equipo de finanzas que es el que ve todo el tema de los recursos, dónde se destinan, cómo se gastan, dónde se invierten, ¿ya? Así que quiero hablar un poco de esto, pero antes quiero orar. Yo, como les digo, siento mucha responsabilidad en compartir esto y quiero pedirle a Dios que nos ayude, que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para esto que es parte importante de nuestra vida como cristianos, ¿ya? Y del quehacer de la iglesia. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos das de exponernos a tu palabra. Señor, pido a tu Espíritu Santo que pueda dirigir mis palabras, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, y que podamos crecer y entender todo esto, Señor, que es tan importante, Señor. La iglesia se sostiene con recursos, Señor. Los propósitos y los planes que tú tienes para nosotros son planes de bendición, Señor, y queremos ser fieles administradores en lo que tú nos estás dando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a nombrar varios principios. Traté de hacer algo más o menos didáctico, pero para que podamos
entender esto. Y también les quiero decir que si hay alguna duda después, si quieren me contactan después de la reunión o me escriben, no sé. Pero para nosotros, como les digo, es un tema muy importante esto. Y lo queremos ver, como les decía, a la luz de la Escritura. Ya, un pasaje muy conocido y que habla de esto. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, miren los conceptos que empieza a usar aquí, ¿ya? Ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Ya? Aquí no... si bien aquí está usando términos que tienen su contexto en el Antiguo Testamento, pero debemos asociar siempre que las ofrendas significa un sacrificio. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿ya? Las ofrendas siempre demandan un sacrificio. Y Pablo lo está diciendo aquí, que este es un tema de adoración espiritual, y dice que debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿ya? Esto es algo que debemos entender. Y hay varios conceptos. Por ejemplo, el ser agradecido es una virtud del carácter que se va desarrollando cuando nosotros empezamos a comprender la dimensión de la bondad y de la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿ya? La gratitud es una virtud del carácter. Nosotros vamos reconociendo todo lo que Dios nos da y espontáneamente debiéramos ser agradecidos. De repente somos muy ingratos y de repente nuestras oraciones son quejas, demandas, pero poca gratitud. Pero si si pegamos una mirada a nuestra vida, a nuestro entorno, nos podemos dar cuenta que hay motivos de sobra para agradecer a Dios, ¿ya? Entonces hemos aprendido de alguna forma a depender totalmente de Él. Yo anoté algunas cosas. Por medio de la alabanza nosotros reconocemos la grandeza de Dios. Por medio de la adoración nosotros reconocemos la santidad de Dios. Por medio de la gratitud nosotros reconocemos la bondad de Dios. Y a través del dar estamos declarando que Dios es nuestro proveedor. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ya. Entonces aquí yo de este pasaje y de otro pasaje que tengo más adelante, pero yo quiero como que podamos centrarnos en yo creo que son tres principios fundamentales. Quizás muy conocidos, pero saben, a mí en lo personal, el hecho de escribirlo y de ponerlo en el papel, como que Dios abre y uno empieza a encontrar nuevas cosas, ¿ya? Hay tres principios fundamentales. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿ya? Todo pertenece a Dios. Como consecuencia de lo demás, todas las cosas que podamos tener vienen de Dios. Si Dios es dueño de todo, claro, es lógico que todo lo que tenemos, todo lo que viene hacia nosotros, viene de Dios. Y como consecuencia de eso, nosotros y todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces todo proviene de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ahí estamos incluidos nosotros, ¿ya? Entonces, estos son tres principios fundamentales. Dios es el dueño de todas las cosas vienen de Dios, nosotros y todo lo que tenemos proviene de Dios. Hay un pasaje, como les digo, voy a nombrar algunos principios. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 9:8, y saben, aquí, si nos pudiéramos situar en el contexto de la iglesia, Corinto era uno de los puertos principales,
y tenía una vida de puerto. Todo el mover ahí cultural, religioso, pagano, se movía en ese puerto, ¿ya? Circulaba mucho dinero, había una vida desenfrenada, pero en medio de esto estaba la iglesia de Corinto. Y Pablo escribe dando instrucciones a esta iglesia y también poniendo estos conceptos en forma firme para el sostenimiento de la iglesia ahí. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Ya al final vamos a analizar un poco esto. Entonces, para hablar y para ir detrás de esto, de ver este concepto de la ofrenda de los diezmos, necesariamente tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque quiero ver ahí y quiero que lo comparemos con lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Ya? También otra cosa importante es que la Biblia señala que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. O sea, si Dios es dueño de todo, lo que tengo no me pertenece. ¿Sí? Es como haciendo la lógica de esto. Si Dios y todo lo que tengo proviene de Dios, entonces no son de propiedad mía. Y podríamos decir que la vida en sí no es una propiedad. ¿Ya? No es una propiedad. La vida es una administración. Somos administradores de lo que Dios nos da. Nuestra vida, no soy dueño ni siquiera de mi propia vida. Tengo que sí ser sabio para administrar mi vida, mi tiempo, mis recursos, todo. Pero no me pertenece, soy un administrador. Ese es un principio fundamental. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Aquí está hablando de otra manera o abarcando quizás otra área. Cada uno de nuestros dones tiene que ser bien administrado de manera que sea de bendición para todos los demás. ¿Ya? Y todos acá tenemos un don. Cada uno de nosotros, si somos únicos, tenemos algo especial. A nosotros siempre, a veces nos han preguntado, y yo siento que no tengo ningún don. Eso no es así, no es una verdad. Yo creo que cuando uno empieza a buscar a Dios, encuentra propósito en Él y encuentra sentido a la vida de iglesia. Es imposible que tú le encuentres sentido a la vida de iglesia si primero no tienes una relación con Dios. Él te da el propósito y te da el sentido. Cuando te da propósito, tú puedes tener una visión. Sin propósito no puedes tener una visión. ¿Ya? Entonces eso es clave como primera cosa. Entonces, como administradores de Dios, somos responsables de la forma en cómo estamos administrando nuestra vida, nuestros recursos, nuestros tiempos, nuestra vida como iglesia. ¿Ya? Entonces, de ahí viene este sentir, esta preocupación de hablar y de definir, quizás no de definir, sino de traer a la luz estos conceptos que, como les digo, muchas veces ha sido tan manipulado, enseñado en forma tan errónea, de tal manera que mucha gente ofrenda esperando una recompensa, ¿ya? Y es como una inversión, aunque vamos a ver ahí que Dios nos dice, dad y se os dará, pero muchas veces se da por el interés de recibir y no como un dar de gratitud, que es distinto. Y la actitud con que damos define lo que hay en nuestro corazón al final de cuentas. ¿Qué estoy buscando? Entonces, fíjense que si volvemos a la historia en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán, ¿cierto? Una tierra fértil, como dice la Escritura, donde fluye la leche y la miel, una tierra fértil.
Él les dijo que debían separar la primera décima parte de sus cosechas, de sus frutos, de todo, y eso era consagrado a Dios. Eso es lo que nosotros llamamos el diezmo, ¿ya? El propósito del diezmo, de alguna forma, era recordar a la gente lo que vimos en un principio, que todo proviene de Dios. En el fondo ese era el principio, ¿ya? Y también otro principio fundamental que debemos entender que en el Antiguo Testamento el pacto era condicional, ¿ya? La ley decía eso: si tú haces esto, las consecuencias son estas, para bien o para mal. Lea Deuteronomio 28 y salen las consecuencias y las bendiciones de escuchar a Dios, y después en la mitad salen las maldiciones de no vivir de acuerdo a lo que la ley decía, ¿ya? Entonces, el Antiguo Testamento era condicional y la ley decía esto: si no cumples esto, te va a pasar esto; si lo cumples, te va a pasar esto otro. En el Nuevo Testamento, el pacto es incondicional. Dios nos amó sin condiciones y nos ama sin ponernos condiciones. Dice que de tal manera nos ha amado que dio a su Hijo, pero no pone condiciones. Entonces, a la luz de esto, quiero que podamos entender esto también. Porque muchas veces se ve esto del diezmo y todo como algo rígido, ¿ya? Y no le ponemos el corazón. Porque cuando le ponemos el corazón, cambia toda esta perspectiva que tenemos con respecto a las finanzas, al dinero, a los recursos. ¿Me están siguiendo, no? ¿Están? ¿Sí? Ya. Entonces, de alguna manera Dios le decía que la primera décima parte era consagrada a Él. Las otras 9 décimas partes eran propiedad del que cosechaba. A eso se refería el diezmo. Hay algunos pasajes, y reforzando esto, Levíticos es un libro de los levitas, a eso se refiere el libro de Levíticos. Los levitas eran los sacerdotes, ¿ya? Y eran los que de alguna manera servían y estipulaban. El libro de Levítico tiene mucho, de hecho, si tú miras estos capítulos, habla de muchos y muchas leyes y muchas cosas relacionadas con las ofrendas, con las fiestas y con las ofrendas. Y dice ahí: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Entonces, además de los diezmos, también aquí habla mucho de ofrendas voluntarias, ¿ya? Las ofrendas voluntarias, que son cosas distintas. Y pues, como les digo, por eso quiero aclarar un poco esto, ¿ya? Hay otro pasaje aquí, y que aquí le agrego una cosa que la subrayé, porque hace referencia en el Nuevo Testamento a un poco a esto también. Miren, dice: 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? De las semanas y de las enramadas. Estas son festividades, ¿ya? Eran acontecimientos importantes donde recordaban cuando Dios los sacó de la esclavitud, y muchas otras cosas. Habían fiestas también que hacían cuando eran las primeras cosechas. En fin, habían varios tipos de fiestas, y eso es lo que está hablando aquí. Pero miren lo que dice: nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Según lo haya bendecido el Señor tu Dios. En el Nuevo Testamento, como vamos a ver, le agrega algo que es la esencia del corazón. Por eso hablé de gratitud. Porque aquí no dice que lleven la ofrenda, lo que se te ocurrió, algo no preparado, sino que dice aquí que tiene una preparación. Cada uno llevará ofrenda según, y yo creo que ese es el parámetro, según haya bendecido el Señor tu Dios. Esto suena frío, pero cuando hay gratitud en el corazón, esto debería ser algo espontáneo. Del Señor es todo lo que tengo del Señor, hasta mi vida le pertenece a Él. Entonces, con eso tengo motivo de sobra para estar agradecido al Señor. ¿Estamos bien? ¿Están medio serios?
Entonces Dios estaba enseñando a su pueblo a ofrendar. Y cuando ellos daban libremente a Dios, Dios les daba cosechas abundantes. Honra al Señor con tu riqueza y con los primeros frutos de tus cosechas. Aquí está hablando de lo mismo. Y así tus graneros se llenarán a reventar y tu bodega rebosarán de vino nuevo. ¿Ya? Claro, ustedes me pueden decir, sí, pero eso es en el Antiguo Testamento. Por eso les expliqué que el pacto en el Antiguo Testamento era condicional. Si tú haces esto, te viene esto, ¿ya? Pero esto nos trae luces de este principio. Lo que hace a estos principios distintos en el Antiguo Testamento que le agregue el corazón. De acuerdo a lo que Dios te haya dado. De acuerdo a cómo sientas en tu corazón. No con tristeza. Así dice el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces le pone este otro ingrediente importante. ¿Ya? Una pregunta. ¿Fue el pueblo de Dios fiel en esto todo el tiempo? No. Basta mirar el libro de Malaquías, ¿verdad? Capítulo 3. Que también a veces es mal usado y mal interpretado. Pero si ustedes se fijan ahí, en Malaquías el Señor dice, ustedes me han robado porque no me han traído los diezmos. Pero dice otra cosa. Antes dice, ustedes tienen sus casas adornadas, bien provistas de todas las cosas, pero la casa de Dios está desolada, desatendida. Y ahí viene esto, que ustedes me han robado los diezmos. ¿Y saben en el contexto por qué lo dice así? Porque el diezmo era dedicado a los sacerdotes y al templo, ¿ya? A que el templo funcionara. Los sacerdotes, que eran los levitas, era la única tribu que no tenía tierra. ¿Sabían ustedes eso? Era la única tribu que no tenía tierra. No tenían cómo sostenerse. Por eso que el diezmo era para el sostenimiento de los levitas y del funcionamiento del templo. Entonces el diezmo tenía un propósito. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ahora hay un gran principio, y aquí nos metemos al Nuevo Testamento, en la Biblia, con respecto a ofrendar. Lo vimos aquí y lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, y que dice, cuando nosotros damos a Dios, Él nos retribuye. ¿Ya? Pero aquí no es un tema de negocio. O sea, yo voy a dar porque quiero recibir. Y como la Biblia dice que Él retribuye abundantemente, pues yo voy a dar poco, total, voy a recibir más. ¿O no? Miren, puede sonar irrisorio, pero muchas veces la actitud de la gente, al no entender este concepto de las ofrendas o de los diezmos y no hacerlo de corazón, genera este conflicto. Y al final entramos en esta filosofía de mercado, invierto lo menos posible para ganar lo más. ¿O no? ¿Saben? Mucha de esa cultura también se ha metido en la iglesia. ¿Cómo invierto menos y saco más ganancias? Eso no funciona en la iglesia, ya no funciona de acuerdo a estos principios de Dios. Un pasaje muy conocido: den y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Aquí este pasaje está hablando el Señor quizás de cosas morales, de cómo tratar a la gente, está hablando de ese tipo de cosas. Pero hace esta referencia, y que yo creo que es muy importante, y para que la podamos entender, en aquellos tiempos todo se transaba, o los granos se transaban por medidas. ¿Ya? Había ciertos depósitos donde se echaban los granos, y lo que está diciendo ahí, y el que vendía vaciaba el grano en estas vasijas y la ofrecía. Pero no permitían que el que comprara la remeciera, ¿ya? Porque ustedes saben lo que pasa, el grano se empieza a acomodar y baja. Entonces el que vendía, la vendía así
Y la mostraba ahí, no permitía eso. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí, que la manera en que Dios retribuye, en que da, es medida apretada, remecida, rebosando. A eso se refiere, que Dios no da escasamente. Ese es el principio, Dios no da escasamente. Y para ellos fue gráfico este ejemplo. Dios da no como lo dan los mercaderes. Él remece, aprieta, cosa que entre más. Entonces eso es lo que quiere decir aquí, ¿ya? Y después le agrega, bueno, con la medida que midamos vamos a ser medidos. Entonces, aquí hay un tema, y yo creo que todo esto tiene que ver, que el ofrendar facilita de alguna manera la bendición de Dios. No es un trueque, pero cuando ofrendamos, de hecho, podemos captar cosas que recibimos de Dios y que ni siquiera nos damos cuenta. A ese extremo. A veces somos tan buenos para pedir que no nos damos cuenta de todo lo que hemos recibido. Porque nuestro enfoque, nuestro corazón está en otra cosa. Pero Dios es un Dios de detalle. Y si tú empiezas a ver a tu alrededor, te vas a dar cuenta de cuántas cosas Dios te ha provisto, te ha dado. Por eso les decía yo que el dar gracia, de alguna manera, estamos reconociendo la bondad de Dios. También Pablo en la Biblia dice que si hay alguna característica de los últimos tiempos, dice que la gente va a ser ingrata. En otras palabras, no va a ser agradecida. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Somos una iglesia creciente que nos autosustentamos, como les decía, aquí nadie nos patrocina. Nadie nos patrocina. En muchas iglesias, en muchas congregaciones, reciben apoyos de todos lados. Aquí nosotros, lo rascamos con nuestras propias uñas. ¿Ya? Por eso es que es tan importante entender esto. De que damos de lo que Dios nos ha dado, pero entendemos hacia dónde están destinados. Por eso para mí es muy importante que quede claro esto. Los recursos no me llegan a mí. No nos llegan a los pastores. Los recursos los administra un equipo de finanzas. ¿Ya? Eso es saludable para nosotros y es saludable para la iglesia. Entonces, Dios no pide que ofrendemos porque Él está en necesidad. O sea, en realidad Dios no necesita nada de nosotros. De Él es todo. Salmo 50:12 dice, mire, si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. O sea, Dios no nos pide por necesidad. Él no necesita nada. Nada. Y yo creo que Él quiere que ofrendemos porque Él desea que seamos semejantes a Él. Dios es un Dios dadivoso. Y si hay alguna característica principal que Él quiere que aprendamos de Él, es que seamos dadivosos. Yo quiero ser igual a Cristo. Nuestra oración es muchas veces esa. Pero eso significa y tiene muchas consecuencias. Dios es un Dios que da, y da sin medida, como leíamos ahí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. De tal manera nos amó Cristo que dio su vida en la cruz. Dios es un Dios dadivoso. Y si queremos parecernos a Él cada día más, parte importante de nuestro carácter tiene que ser el ser desprendidos, el ser dadivoso. ¿Amén? Amén. Ya. Están ahí. Entonces quiero un poco esto, como les decía, en este contexto, hablar quizás ahora algunas cosas puntuales con respecto a esto. Yo sé que aquí todos, la mayoría, todos somos dueños de casa y administramos nuestro dinero y sabemos lo que cuestan las cosas y tenemos que ser, como decía ahí, buenos administradores. Bueno, nosotros como iglesia también queremos ser buenos administradores. Al arrendatario yo no le puedo llegar al momento de pagar y decir, hoy día no podemos, le vamos a pagar con oraciones, ¿ya?
La iglesia va a orar 3 días por usted y quedamos saldados. No, eso no funciona así. No funciona así, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos y tomamos las ofrendas, ya vimos que la ofrenda tiene un sentido donde está involucrado el corazón. Es algo preparado, decía ahí. Cada uno prepare y dé de acuerdo a lo que ha sido bendecido. Ahora, nosotros también tomamos ofrendas y tomamos diezmo porque muchos aquí han asumido un pacto de sostener la iglesia, ¿ya? Y ustedes entenderán, para los que tienen sueldo variable es súper complicado, ¿cierto?, ordenar el mes. Pero los diezmos para la iglesia, quienes han tomado este compromiso, es una entrada fija. Y con esa nosotros podemos administrar todos los gastos que son fijos. O si no, andaríamos desesperados todo el mes. Porque las ofrendas por ejemplo, hay mucha gente o viene menos gente. No se puede administrar algo así, ¿verdad? Si tu sueldo fuera variable y no supieras cuánto vas a ganar a fin de mes, difícilmente podrías organizar tu vida. Bueno, aquí es lo mismo. Entonces, nuestro piso para organizarnos son los diezmos de la gente que ha tomado esta decisión de hacer un pacto con la iglesia, y eso nos da el piso como para tener una idea de cómo podemos hacer las cosas. Y las ofrendas complementan todo esto. Pagamos arriendo, como le digo, nosotros estamos a tiempo completo, nos dan un sueldo también, y gastos, la luz, el internet, todo. Eso no lo pagamos con oración. No lo pagamos. Ni con decirle sabe que Dios los ama. Sí, por él está esperando. Es así, ¿verdad? Ustedes me entienden. Entonces, principios para ofrendar. Y aquí anoté algunas cosas haciendo referencia a lo que ya hemos visto. Principios para ofrendar. El primer principio para ofrendar es entrégate a ti mismo. ¿Ya? Porque ahí tiene sentido la ofrenda. Ahí no duele. Ahí se entiende por qué estoy ofrendando. Romanos 12:1, lo que habíamos leído ahí, ¿cierto? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, miren lo que dice. Esto hay que tomar en cuenta. Cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. Tomen en cuenta eso. Y ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, miren este concepto, la profundidad de esto. Que entendamos la misericordia de Dios. Que nuestra adoración espiritual, en un espíritu de adoración, ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Lo que está diciendo aquí es que la primera ofrenda es entregarnos nosotros mismos. Esa es la primera ofrenda agradable a Dios, entregarnos nosotros mismos. En 2 Corintios 8:5, Pablo también está hablando, y aquí está hablando, no recuerdo bien si son las iglesias de Galacia o de Macedonia, pero Pablo está hablando de esto y le dice, incluso está describiendo lo que hicieron estos hermanos, dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos. Primero, se entregaron a sí mismos, consecuencia de eso, dice, después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Aquí, estas iglesias estaban tomando ofrendas, ¿ya? Pero miren lo que dice Pablo primero ahí, que primero se entregaron a sí mismos. Y estas iglesias no eran iglesias pudientes, de hecho eran de las iglesias más pobres, más necesitadas. Pero se destacaban, son las iglesias de Macedonia, se destacaban en que tenían este espíritu de dar, querían apoyar en todo, sabían que Pablo iba ahí y empezaban a tomar ofrendas. De hecho, Pablo les da instrucciones, háganlo esto, empiecen a tomarlo, dicen, los primeros días de cada semana, cosa que cuando llegue el momento no sea todo de un viaje. Pero a mí me llama la atención esto, se entregaron primeramente a sí mismos. Y consecuencia de eso pudieron ofrendar. ¿Se dan cuenta cuál es el principio? Difícilmente yo puedo ofrendar o ofrecer a Dios si primero no me entrego a Él. Porque no, lo demás es todo escálamo. Cuando yo no entiendo la misericordia de Dios, como dice Romano,
cuando yo no entiendo lo que Dios me ha dado, difícilmente voy a poder entregarme en sacrificio vivo. Ofrenda y sacrificio están relacionados. En el Antiguo Testamento las ofrendas estaban basadas en sacrificio. Bueno, Pablo dice aquí que ahora el sacrificio eres tú. Y tú debes entregarte en un sacrificio vivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Ya, segundo principio, da como Dios te ha prosperado a ti. Cada primer día de la semana, esto es lo que yo le estaba comentando, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdelo. Y sigue para que no se tenga que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo creo que el concepto clave es lo que dice también en Deuteronomio que leímos, cuando cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido al Señor tu Dios. Nos podemos hacer una pregunta aquí. ¿Qué porcentaje de entradas tengo que dar? Porque siempre es este conflicto. Nosotros hablamos de aquí del diezmo como un tema de pacto, de un tema personal. No es una imposición, no es un requisito para nada en esta iglesia, sino hay personas que con un corazón dispuesto y abierto han decidido pactar, como ya les decía, con esto del diezmo, ¿ya? Pero no es requisito para nada, no te condena. Nosotros enseñamos el principio, ¿ya? Ahora, ¿qué porcentaje de nuestras entradas debo ofrendar o debo entregar? Ahí está, según lo que te haya bendecido el Señor. Si tú no eres consciente de lo que Dios te ha bendecido, tu medida, ¿me entiendes? Tu medida no va a ser quizás la correcta, ¿ya? Esto depende de cuán agradecido de Dios estemos. Porque como dije en un principio, nosotros cuando damos, reconocemos que todo es de Dios. Cuando somos agradecidos, reconocemos la bondad de Dios. Si yo no reconozco ni soy consciente de la bondad de Dios, difícilmente voy a poder ofrendar. Difícilmente. Entonces, quizás yo podría dar otro argumento. Cuando uno mira el libro de los Hechos, los primeros discípulos, dice que nadie decía que lo que tenía era de suyo propio. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y todo, y una de las cosas que les trajo esa revelación es que nada era de ellos. Y eso dice, ninguno decía que poseer cosas que fueran de suyo propio, sino que las ponían y ofrendaban y daban. Ahora, ¿qué porcentaje? Bueno, si lo analizamos con el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento era el 10, los primeros discípulos, ¿cuánto daban? Lo daban todo. Eso decía, ponían todo ahí. Entonces, ¿qué necesidad había de que hablaran de que tenían que sí, estaban dispuestos a dar todo? Era, no sé, no había necesidad de poner un porcentaje o decir aparta tal, no, porque estaban dispuestos a darlo todo. Entonces, ¿cuál es la medida? Según Dios te haya bendecido, según lo que Dios te haya prosperado. Esa es la medida. ¿Estamos de acuerdo ahí? Amén. Están bajando los ánimos, ¿eh? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Da sistemáticamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto de dar sistemáticamente? Quiere decir que el ofrendar no es algo o no es un proyecto casual. No es algo que se me ocurrió y ahora lo voy a hacer. A eso me refiero, da sistemáticamente. Bueno, Pablo escribe ahí, dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado y guárdelo. ¿Cuál es el primer día de la semana para nosotros? El domingo. El domingo es el primer día de la semana. ¿Ya?
Eso es lo que está diciendo ahí, ¿ya? Cada primer día de la semana, cada uno ponga a ustedes de acuerdo a lo que Dios le haya prosperado. Entonces, aquí habla de ofrendar sistemáticamente. Es algo preparado. No es algo, chuta, llegué aquí y me di cuenta que no, es algo preparado. Es un principio. No es una norma de esta iglesia, es un principio. Aquí quiero que intentamos, ¿ya? No es requisito de nada, pero es un principio. Nadie te va a juzgar por esto, porque lo haga o no lo haga, pero es un principio que yo soy responsable de enseñar. Cuarto, da alegremente y con liberalidad. ¿Saben lo que significa la palabra liberalidad? Libertad. Que yo doy sin esperar nada a cambio. Eso significa liberalidad. Cuando doy algo, pero sin esperar. Doy libremente, sin esperar. Sin esperar recibir. Cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón. No debe dar con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama a quien da con alegría. Dios ama al dador alegre. ¿Saben? Muchas veces, por eso le digo, muchas veces se comparte y se enseñan cosas tomando ciertas partes de los versículos. Generalmente, cuando se habla de las ofrendas, cuando se habla de los diezmos, se le agrega, o en los sobrecitos, muchas veces le ponen, Dios, ¿cómo dice? Dios ama al dador alegre. Pero no nos olvidamos de todo lo demás. Porque dice aquí lo que haya propuesto en su corazón. No es un tema de, yo doy, o no estoy alegre, no doy. Es un tema del corazón, eso es lo que está diciendo ahí. Según lo que se haya propuesto en su corazón, no debe dar con tristeza. Y la consecuencia es, bueno, Dios bendice al dador alegre. Pero no olvidamos de la otra parte, de lo que uno propuso en su corazón, de acuerdo a lo que ha sido prosperado. ¿Me entienden o no? Entonces muchas veces se manipula esto. Cuando leemos la parte media, entonces lo más probable, teniendo ese concepto errado, es que si alguien te ve triste, porque no está, Dios ama al dador alegre, así que a lo mejor no está dando lo que... Juzgando, justamente. Y aunque parezca extraño, muchas veces se comparte esto así. Hay iglesias en que muchas veces la gente es condicionada porque no ha ofrendado, hay listas de diezmos que están a la entrada, de avergonzar a la gente, es una realidad. Pero les digo, esto no es requisito de nada, porque está involucrado tu corazón. Y ahí solamente tiene acceso Dios. Solamente tiene acceso Dios. ¿Estamos? Sí, amén. Da con sabiduría. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí no hay pasaje, pero yo creo que es fundamental este principio. El dar a una iglesia o el dar a una organización que no esté predicando fielmente la palabra, no es ofrendar con sabiduría. En otras palabras, si en algún momento en este lugar dejamos de predicar la palabra de Dios a la luz de la Escritura, no ofrendes. Porque el ofrendar es algo consciente, es algo del corazón, y tenemos que hacerlo con sabiduría. Porque tiene un propósito. Tiene un propósito y un sentido. ¿Me entendieron un poco esto? Sí. Tenemos que dar con sabiduría. Es así, en el fondo es así como tú inviertes. Tú para hacer un negocio inviertes y no tiras la plata al azar. Bueno, aquí también. La bendición espiritual de Dios también es así. Tienes que ofrendar donde la palabra de Dios se esté predicando. Donde hay una vida guiada por el Espíritu. Donde todo sea ordenado. Santo y ordenado. ¿Por qué quise compartir esto? Me quedan algunas cosas. Porque yo veo que estamos creciendo como iglesia. Y eso es una responsabilidad. El crecer trae nuevos desafíos. Y muchos desafíos más. Pero debemos estar conscientes de que el crecimiento también es algo que nos compromete a nosotros con lo que Dios está haciendo, ¿ya?
¿Estamos? ¿A quiénes debemos ofrendar? A nuestra iglesia local. A nuestra iglesia local. Es como el primer principio, a nuestra iglesia local. Así también el Señor ordenó a los que anuncien el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí está hablando de una iglesia local. Aquí, si bien, aquí podríamos decir que está anunciado como a quien predica, bueno, nosotros como iglesia, esta iglesia es una iglesia que habla, que predica, que enseña la palabra de Dios. ¿Dónde debemos enfrentar? Ahí, en nuestra iglesia local. A aquellos que nos han ayudado espiritualmente, el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. ¿Está bien? ¿Están recibiendo palabra de Dios en esta iglesia? Bueno, la ofrenda tiene que estar destinada ahí, eso es lo que está enseñando. ¿Sí? A los necesitados, bueno, tuvimos el ejemplo aquí del testimonio que dieron recién. A los necesitados. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Ayuden a los hermanos, Romanos 12:13, necesitados, practiquen la hospitalidad. Principios. Ofrendar es sembrar. Y les quiero leer estos pasajes aquí. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario. O sea, está hablando de un Dios proveedor. Que en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios quiere proveer de dinero para el mantenimiento de la iglesia. Como les digo, esta cosa es así. La iglesia se mantiene con recursos, ¿ya? Y para terminar, solamente quiero mencionar quizás una frase que yo creo que encierra todos estos principios. Es posible dar sin amar. Es posible. Y quizás muchas veces hemos dado sin amar. Pero es imposible amar sin dar. Es imposible. Dios amó tanto que dio. Su Hijo amó tanto que dio su vida. Nosotros, si decimos que amamos a Dios, la consecuencia natural debe ser el dar. Es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Yo creo que ese es el ejemplo más importante que tenemos de nuestro Señor. ¿Ya? Así que yo quiero orar por esto que hemos compartido. Me lamento mucho que haya poca gente, pero